Hoy te quiero hacer una pregunta. Sí, a ti. A ti que nos estás escuchando. ¿Crees tener talento o solamente eres habilidoso? ¿Haces muy bien una determinada actividad o solo la haces mejor que ciertas personas que la hacen mal? ¿Eres un genio de la repetición o solamente naciste así? Para eso, hoy te quiero contar una historia. La historia de un hombre que se hizo exactamente la misma pregunta. Su nombre es Laszlo Polgár, un pedagogo húngaro de los años 80. Este hombre se preguntó si podría crear genios. Así que lo intentó, con sus propias hijas. Y para que se pudiera cuantificar si eran o no eran genios, decidió hacerlo en la rama del ajedrez, donde existe el puntaje Elo, que determina qué tan buen jugador eres. Laszlo se encargó de educarlas él mismo, en casa, con regímenes educativos diferentes a la norma, enseñándoles matemáticas aplicadas desde pequeñas, y por supuesto, muchísimo ajedrez, y lo consiguió. Su primera hija fue un genio del ajedrez. La segunda también se consideró en su momento de las mejores jugadoras de ajedrez del mundo, pero es con la tercera que consigue su máximo logro: criar a la campeona mundial de ajedrez femenino. ¿Laszlo creó un genio del ajedrez o ella nació para hacerlo? Y el podcast del día de hoy se llama ¿Tienes talento? ¿O el talento existe? ¿Existe? ¿O cómo le llamamos? ¿Qué hace genio a los genios? ¿Quién sabe cómo se llamará? Ya veremos. Pero el tema del día de hoy es de determinar si realmente el talento existe y qué es. ¿Debemos separarlo de lo que nosotros creemos como talento al día de hoy? Porque para definir algo para definir un concepto tenemos que definir la palabra que define el concepto. Y así que, ¿qué es talento? ¿Cómo definimos talento, Mauricio? Bueno, según la norma social, para lo que yo he aprendido es que el talento es aquella facilidad para hacer determinadas cosas o para desarrollar cualquier trabajo, pero esta forma o esta facilidad viene desde que naces, ya naces con ello. Por eso decimos ese tipo es talentoso. Talentoso, exacto. Hay que distinguirlo de ser habilidoso, porque una persona habilidosa es una persona que no nace o que al menos no tiene esa facilidad nata para hacer algo, pero a partir de la práctica, a partir de practicar y practicar 1000 horas, como decía esta frase de, realmente no me acuerdo quién, que si lo practicas 1000 horas probablemente te hagas maestro. Sí, en eso. Tienes razón. ¿Quién lo dijo? La verdad no lo recuerdo, pero algo muy parecido sale en Naruto. En Naruto hablan acerca de el genio de la repetición, el cual no tenía ninguna habilidad nata, pero el esforzarse y trabajar el doble de los que sí la tienen lo convierte en un genio también. Entonces, primero, ¿qué es un genio? Porque hace poco estábamos hablando y un genio no es aquel que tiene mucha inteligencia. O sea, puedes tener un alto coeficiente intelectual, pero eso no te convierte en un genio. De hecho, creo que la persona con el cociente intelectual más alto actualmente es un guardaespaldas. Realmente no hace absolutamente nada. Y si recordamos, hay muchos genios en la historia de la humanidad que han tenido un cociente intelectual bastante bajo. No precisamente de 80 o 90, pero sí no tan alto como se espera, o al menos tan alto como para decir, esa persona es un genio. Por ejemplo, Richard Feynman. Cierto, hace poco estábamos hablando de él y nos dimos cuenta que tiene un cociente intelectual de entre 120 por ahí. El cociente intelectual que tendría una persona promedio, la verdad. ¿Quién quita que yo tenga un cociente intelectual de 120? Exacto. Sin embargo, Feynman, ¿qué ha hecho? Se inventó la mecánica cuántica. Imagínate, gracias a él tenemos muchos libros de cómo entender la parte pequeña de la materia, la parte más mínima, cómo se comportan las partículas subatómicas, imagínate. Exacto.
Sus aportes a la física son incomparables. Exacto, entonces, como yo, una persona con un cociente intelectual puede ser parecido al de él, porque es relativamente normal en la media para lo que la sociedad respecta, porque ¿qué es normal y qué es la media? En la sociedad la media es la comparación. Lo que más se repite. Sí, exactamente, entonces nosotros podríamos estar en la media, entre 120 o menos, y no somos grandes físicos. Cierto. Entonces, eso es lo primero que queremos destacar. Una alta inteligencia no te hace un genio. Entonces, pero ¿qué es un genio para nosotros? ¿Qué es un genio para ti, Eduardo? Para mí un genio es una persona creativa, una persona capaz de aplicar sus conocimientos, una persona capaz de desarrollar sus habilidades, sus competencias. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Ya hace bastante traigo una espina en mí que dice: el usar plumones y decorar tus páginas de los apuntes en tu cuaderno no te hace una persona creativa. La educación de nuestros tiempos y nuestros profesores nos han dicho sean creativos, y se están refiriendo a que le pongan color a sus páginas de su cuaderno o de su tarea. Eso no es ser creativo. O bueno, eso no es ser creativo para mí, porque ¿quién soy yo para decirte que es creativo? Pero realmente una persona creativa es aquella que encuentra la solución diferente, aunque puede que sea muy obvia, la verdad. Una persona que, como lo dice la misma palabra, que es ser creativo, es crear. Es crear, exactamente. Y algo que pasa bastante con los genios es que nos dan una solución que puede que sea bastante obvia, pero ninguno de nosotros la vio antes. Por ejemplo, Newton. Newton, la gravedad. Él se dio cuenta de que las personas están atraídas hacia el suelo mediante la caída de una manzana, o eso es lo que hemos entendido mediante la historia, de que él estaba debajo de un árbol y mediante la manzana y la capacidad deductiva y la comparación con sus conocimientos en la física, se dieron cuenta de que las cosas son atraídas hacia el suelo. Como a nadie se nos ocurrió antes. ¿Por qué a nadie se le ocurrió antes? Porque tienen una diferente forma de ver las cosas. Todo el mundo se da cuenta que las cosas se caen. Él no fue la primera persona que vio una manzana caerse de un árbol. Él tampoco fue la primera persona que pensó: las cosas están pegadas al piso, si suben, bajan. Pero él fue la primera que trató de preguntarse ¿por qué? Exacto. Eso es básicamente lo que crea a los genios. A veces el preguntarse el por qué de las cosas y tratar de explicarlas. El día de hoy estuvimos estudiando un tanto acerca de esto, y hoy te venía contando que hay una conferencia en TED Talks. Son conferencias de gente que tiene un punto de vista diferente de las cosas y las quiere compartir con los demás mediante una conferencia de entre 20 minutos o menos. Pueden encontrarlas en YouTube. Y esta es de un mexicano, se llama Omar Villalobos, es un hombre de negocios. Pero se hizo una pregunta: ¿qué hace genios a los genios? Y él da 3 factores. El factor de destino, el factor de suerte, o el factor de dones, o la inteligencia. Inteligencia, dones, suerte o destino. ¿Qué crees que puede ser? Todas en una. Él cita de que Albert Einstein, el hombre que creemos más genial del siglo pasado, pero también la sociedad lo hizo famoso, creo que por eso es que nosotros creemos que es un genio. Y bueno, él dice que en su niñez tuvo un diagnóstico. Él fue diagnosticado como lento aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir eso? Lento aprendizaje. Sí. Que sus habilidades cognitivas no eran las mejores. Él realmente no podía aprender, o al menos comprender con la misma rapidez
que los otros niños. Ahora, a Albert lo consideramos un genio, ¿cierto? Un genio. Uno de los más grandes genios del siglo XX. Pero ¿cómo es posible que uno de los más grandes genios hubiese sido diagnosticado como lento aprendizaje? Algo raro pasa ahí, y es que también cita el caso de Salvador Dalí. Salvador Dalí dice que no se mostraba afín al arte en sus pequeños años de vida, en los primeros. No se mostraba afín al arte, no pintaba, no dibujaba en lo absoluto, y era bastante retraído. Y un día cuenta la historia de que le presentó un dibujo a su madre, y su madre le dijo: hijo, pintas solo como los dioses lo saben hacer. Y Salvador se lo creyó. ¿Qué fue lo que pasó cuando le dijo eso? Empezó su egolatría. Básicamente se la creyó, de verdad. Y dijo: no, hombre, sí pinto bien chido. Así que empezó a pintar, porque realmente creía que pintaba bien. Y al final terminó siendo cierto. La verdad, se creyó tanto que solo él pintaba como los dioses lo saben hacer. Y él se creyó Dios por un tiempo. Él, a partir del dadaísmo, paréntesis, ¿qué es el dadaísmo? La deconstrucción del arte. La deconstrucción del arte. Entonces, a partir de eso viene el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo es la creación o la forma de ver e interpretar el mundo, pero personal. Es como yo interpreto el mundo, es como Eduardo interpreta el mundo, es como tú interpretas el mundo. Es la forma en la que ves el mundo o cualquier otra cosa. Entonces el surrealismo es la interpretación personal. Entonces Salvador se creyó Dios por un momento, y a partir de eso creó la forma de cómo ver su propio mundo. Y si vemos las pinturas de Salvador Dalí, ¿las entiendes? Sí, la mayoría sí, aunque hay algunas que realmente no. Exacto. Y es si no veo el título, no puedo adivinarlo realmente. Y es que también en el arte él quería decir una cosa y nosotros entendemos otra. Sin embargo, lo que él quería expresar es diferente. Entonces, este hombre con lento aprendizaje también se creyó Dios de una manera sugestiva. Su madre le impulsó mediante estímulos cerebrales y empezó su carrera en el arte. ¿Crees que si le decimos a un niño que hace muy bien lo que está haciendo, él se lo crea? ¿Crees que se va a hacer Dalí? Es muy probable. O puede que no lo sabemos. Entonces, pero no solo los estímulos buenos pueden crear genios, porque está el ejemplo de Van Gogh. A Van Gogh le dijeron lo contrario, le dijeron que dejara el arte, por favor, que pintaba bien feo, que realmente no era lo suyo, que el arte no era algo que él debería hacer, porque su familia no era una familia artística. Así que literalmente lo coartaron, trataron de hacer que dejara el arte. La única persona que lo apoyó fue su tío, creo. Sí, cuando se mudó de casa, puesto que estuvo en 2 orfanatos, en los cuales en uno se fugó y en el otro le rogó tanto a sus padres para salir que lo sacaron. Y luego se mudó con su tío para trabajar en una galería de arte. Y ahí se obsesionó con todos los artistas del mundo, empezó a estudiar las biografías, empezó a estudiar el arte y se enamoró tanto del arte que empezó a crearlo. Entonces, para nosotros, Van Gogh era un genio también, así como Salvador, así como más pintores, como Einstein. Entonces, en ese caso, el factor de la sugestión por parte de factores y estímulos de afuera crean una forma de interpretación para el artista en este caso, que la cual funcionó. Entonces, ya sean estímulos negativos como positivos, pueden impulsar a que se cree unas ganas de poder, en este caso, expresarse mediante el arte. Pero
lo que convierte a los genios en genios es nosotros, es la sociedad en sí. La percepción que tiene todas las demás personas acerca de su inteligencia. Exactamente. Un genio no es un genio porque él crea que lo es. Realmente los genios son creados por nuestra sociedad. Nosotros decidimos quién es un genio y quién no. Si todos fueran Einstein, ¿crees que Einstein hubiera sido el genio? No, porque todos fueran Einstein, fuera la norma. Exacto. Todo el mundo fuera exactamente igual, así que Einstein no hubiera sido otra persona más. Si todo el mundo fuera Dalí, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiera nacido Dalí y hubiera sido otro más. Pero a base de nuestro empobrecimiento, exacto, es que se enriquecen intelectualmente. Es como pasa muchas veces pasa en los grupos sociales. Es como decir el viejo dicho de que eres el mejor entre los peores. Algo así. Él era alguien que destacó porque los demás, como nosotros, no destacamos. Entonces la inteligencia promedio, imagínense si el IQ promedio sería de 170, todos seríamos de 170, Einstein o Hawking no hubieran destacado en lo absoluto. Entonces nosotros como Feynman hubiera sido pendejo. Sí, hubiera sido un tonto, ya que un IQ de 120 sería demasiado bajo. Entonces nosotros como sociedad somos los que determinamos aquellas posiciones o jerarquías en las cuales la inteligencia es la que prevalece como algo de genuidad, de un genio básicamente. Pero no solo queremos abordar esto de solamente con la sociedad, sino que también vamos a utilizar la psicología. La psicología, sí. Sí. ¿Qué es lo que nos dice la psicología acerca de los genios o las características? Está el psicólogo Weiner, que afirma que los genios nacen. Hay detractores de la opinión de que los genios se hacen, porque dice que existe dentro de nuestros códigos genéticos, existen hasta cierto punto características hereditarias que permiten el desarrollo del cerebro de ciertas maneras. Así que, ¿qué opinas? Bueno, en mi caso pienso que un genio quizá sí puede que se pueda hacer. Sin embargo, las personas que ya traen ese componente en su ser desde el momento en que nacen, es como que están marcados a ser diferentes. Por ejemplo, nosotros dos quizá no nacimos con algo que fuese que destacaría o que nos convirtiese en genios. Sin embargo, nosotros, si nos comparamos con algunas personas, puede que seamos mucho más inteligentes, puede ser, mucho más interesantes, con gustos un tanto peculiares, un poco extraños, un poco distintos. Sin embargo, eso no nos convierte en genios, ¿o sí? Por supuesto que no, porque no creamos cosas, solo consumimos información. Exacto. ¿Sí? Pero ahorita nuestra labor no es creativa, estamos comunicando. Es informativa básicamente, y queremos compartir con ustedes nuestra opinión. Pero eso en sí no nos hace unos genios, sino que nos hace unas personas, sí, un poco diferentes, pero no de esa forma en la cual los genios destacan. Por ejemplo, en la conferencia de TED citan de que la repetición es igual a la genialidad. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que entre más veces hagas algo, te harás un experto. Sin embargo, lo hiciste mediante hacer mal muchas veces,
Pero ¿qué tal si viene alguien y lo hace muy bien a la primera? Entonces esa persona se saltó todos los pasos. Exacto, entonces esa persona la podríamos encasillar como un genio. Con una persona con talento. Una persona con talento. Porque nosotros nos referimos a las personas con talento, a aquellas que tienen las facilidades de que nacen sin tener que aprenderlo o sin tener que trabajarlo. En cambio, una persona habilidosa trabaja mucho. Sí, puede que se convierta en un genio, pero un genio de la repetición, así como lo llamamos nosotros. Un ejemplo de ello es Michael Jordan. Sí. Estuve leyendo que Michael Jordan practicaba 2000 tiros libres diarios por toda su carrera, imagínate. No es que nació con la facilidad de encestar el balón, sino que mediante 2000 tiros diarios durante toda tu carrera, eso te va a convertir en alguien que se acostumbra, un genio de la repetición. Te vuelves más cómodo con el baloncesto, entonces se te hace muchísimo más fácil que una persona que empiece ahora. Exactamente. Entonces, nosotros acá estábamos leyendo. ¿Qué estás leyendo, Don? Yo estoy leyendo un poquito de la historia de Hemingway. Decía que a Ernest Hemingway o Thomas Edison se les adjudica el 1% de inspiración, arte, y el 99% de transpiración. O sea, sudor, trabajo, fatiga. Así que realmente el 99% de lo que caracteriza a un genio es lo que hace, no lo que aprende o lo que sabe. Porque ¿de qué le servía a Einstein saber un montón de física si no iba a hacer la relatividad general o la relatividad especial? No le servía de nada. Puede que exista otra persona que hubiese sabido exactamente lo mismo que Einstein, pero no lo recordaríamos si no hubiese creado. Exacto. Y ahorita acabo de recordar algo que hablamos bastante con mi papá, y es que el mundo debe estar repleto de muchos Albert Einstein. Sin embargo, no tienen el reconocimiento o tienen las capacidades o no tienen las formas de cómo poder expresar y explotar esa inteligencia, puesto que en el mundo hay un montón de personas que tienen una inteligencia muy alta, sin embargo no son conocidos y no tienen las oportunidades que puede que Einstein sí tuvo. Ahí entra el factor que mencionaste muchísimo antes, el destino, la suerte. Si vos estás destinado a ser una persona exitosa, tal vez no por selección, de decir, ok, esta persona va a ser un genio, pero simplemente los factores contribuyen a que lo seas, probablemente lo vayas a hacer. Pero si los factores de tu entorno dicen no vas a ser un genio, pues no lo vas a hacer por más que querrás, porque al fin y al cabo, como estábamos mencionando antes, un genio lo hace la sociedad. Y si las personas no lo reconocen, no es un genio. Weiner es un sociólogo. Decía, esta frase la voy a citar, dice: no existe un gen de la genialidad, y no todos los grandes genios han tenido hijos igualmente brillantes. Y eso es muy cierto, la verdad. Los hijos de Einstein no son muy conocidos por aportes en cualquiera de las ramas, arte, ciencia, filosofía. Exacto, no son conocidos. Por ejemplo, los hijos de Hawking tampoco son muy conocidos por aportes científicos o en otras ramas, como lo hizo su padre. Tampoco se sabe que tengan un coeficiente intelectual alto, tampoco se sabe de trabajos que hayan hecho ellos. Por lo tanto, ahí podemos ver que el gen de la genialidad no puede ser algo heredado, quizá. Pero sin embargo, siempre tengo esta percepción de que, bueno, si yo aprendo a tocar el violín ahorita y practico el violín por 5 años, ahorita tengo 16, si lo practico por 5 años, cuando termine de practicar, probablemente sepa menos que un niño de 5 años que practicó durante 5 años.
porque ese niño de 5 años tenía mejor capacidad cognitiva. Exacto, tiene una mejor recepción de la información. Exacto. Entonces también entra el factor de tus capacidades cerebrales para interpretar la información. Hay personas, en clase, podemos ver, en clase hay personas que se les hace muchísimo más fácil lenguaje que matemática. Uh-huh. Y hay otras que se les hace mucho más fácil matemática ¿Qué lenguaje? que lenguaje. ¿Qué crees que interviene ahí? Primero, la cuestión de gustos. Si a alguien no le gusta la matemática, es muy probable que no la entienda. Exacto. Si a alguien no le gusta el lenguaje, es muy probable que tampoco lo entienda. Uh-huh. Si de ahí viene el otro factor, el factor comprensión. Uh-huh. Si realmente le gusta, pero aún así no lo entiende, dudo mucho que solo porque le guste le va a entender. Exacto. Tendría que estudiarlo muchísimo y realmente pasar mucho tiempo practicando la labor de comprensión. Hace un ratito estábamos cuidando de no hacer ruido y Eduardo acaba de destrozar una lata de Sprite. Y es más, hasta nos está contribuyendo la señora de ahí arriba. Estaba lavando los trastes y ya se paró, ya dejó de lavar los trastes. De hecho dijimos, ok, hay que aclarar la garganta, le decimos y ella también le hizo. Sí, creo que nos está escuchando. Un día habrá que invitarla al podcast. Entonces, reanudando. Entonces, la genialidad en las personas depende de muchísimos factores. Por ejemplo, está el genio que citábamos hace poco. ¡Eduardo! Ok. El genio que citábamos hace poco es Hawking. Hawking posee uno de los IQs más altos y uno de los aportes más significativos a los agujeros negros, pero ya sabemos de su discapacidad. Posee parálisis lateral amiotrófica. Esclerosis. Entonces, la compensación por una parte viene acompañada de una descompensación por otra parte. Y esto no pasa solamente con él. ¿Qué pasa con algunos genios que hemos conocido? ¿Qué características tienen estas personas? Allan Poe, me comentabas hace rato, Allan que Poe era básicamente un retraído social. Sí. También hay muchos otros casos de personas que eran retraídos sociales porque eran muy extrovertidos mentalmente. En su propia mente tenían un mundo tan libre, podían correr en sus campos mentales, pero no podían correr en la calle porque les daba pavor. Pánico escénico, pánico a la gente. Entonces son unas descompensaciones en la actividad normal, si lo queremos llamar así, en las actividades sociales que nosotros tenemos, como tener una charla, como hablarles a ustedes, como hablar entre nosotros. De hecho, me gustaría mencionar ahorita el concepto de potencia y acto que mencionaba Tomás de Aquino, que decía que, bueno, no se puede ser raro, o sea, genio, y normal a la vez. Se puede ser raro en acto y normal en potencia, o se puede ser normal en potencia y raro en acto. Dije lo mismo. No, ok. Sí, seguro. Sí. Ok. Entonces, se puede hacer una cosa, pero no la otra. La otra no la puedes hacer en acto, solamente puedes hacerla en potencia. Porque podés ser muy extraño y tratar de ser raro, intentarlo. Tratar de ser normal, perdón. Ahora sí dije lo mismo. Y puedes tratar de ser raro siendo normal, pero seguís siendo normal, así que estás tratando de ser raro. Sos raro en potencia, no en acto. Así que si ya sos raro en acto, no podés ser raro en potencia. Es como la definición de acto y potencia es: acto es serlo ya. Soy Mauricio en acto, porque soy, pero la potencia es lo que aspiro ser, es lo que quiero ser. Por ejemplo, sos el ingeniero Mauricio. Exacto. Quiero ser, no sé, quiero ser Eduardo.
Entonces soy en acto Mauricio, pero en potencia Eduardo, adoptando sus características. Entonces, por ejemplo, los genios muchas veces, pero muchas, son sumamente extraños en comparación a las personas normales, entre comillas, puesto que les dificulta salir a la calle, se les dificulta hablar, se les dificulta comportarse normal con las normas sociales que nos han implantado, y en muchos casos genios son diagnosticados con autismo o Asperger, porque tienden a rechazar cambios y tienden a no entablar conversaciones. Aunque últimamente siento que la idea de idealizar a un genio se está perdiendo. No porque la sociedad haya cambiado y que vivimos en una sociedad, sino que porque sabemos todo, de todo el mundo. Digo, yo no sé cómo se limpiaba el culo Tesla, pero probablemente si supiera no lo idealizara tanto. Yo no sé qué comía Hemingway, pero si supiera probablemente no lo idealizara tanto. Exacto. Todos estos físicos de hoy en día tienen Instagram, tienen Twitter, tienen Facebook y comparten toda su vida. Así que, ¿cómo los vamos a idealizar? Yo no me imagino a Hemingway tomándose una taza de té, bajando por unas escaleras y diciéndole hola, buenas tardes a su vecina, sino que me lo imagino en un escritorio, escribiendo toda la noche, llorando probablemente. Así que sí, en eso tenés bastante razón, porque las personas que antes nosotros creíamos como genios, que ahora son, han cambiado las costumbres y se han acoplado a lo que es el mundo. Por ejemplo, como bien mencionamos, Van Gogh ni siquiera vendía sus pinturas. Las pinturas las tenía en su casa y le regalaba pinturas a su madre, las cuales las destruía. Las botaba. Sí, pero hoy el que pinta lo va y lo expone en una galería de arte, o lo sube a Facebook y lo sube a Instagram para que todos lo vean, le den una aceptación social, y a las personas que les guste pues pueden comprarlo. Entonces se está perdiendo la esencia del genio, se está perdiendo las características del genio del siglo pasado. Exacto, porque ya no podemos idealizar a las personas, ya sabemos demasiado. Es algo así como el fenómeno de infoxicación. Platón es un genio para vos. Sí. Y también lo es para mí, pero Platón es muy diferente a Einstein, que también es un genio para mí. Entonces, los genios cambian. Sí, pero el problema es que tanto de Platón como de Einstein no tenemos tanta información. Tenemos un poquito más de información de Einstein que de Platón. De hecho, Platón tampoco tenemos demasiado, diría yo. No, porque imagínate, Platón se levantaba a las 8 de la mañana, se bañaba, se ponía su túnica, salía a caminar. Sí, que se bañaba. Sí, que se bañaba. Estamos hablando de tiempo. De Grecia. Entonces, imagínate si Platón tuviese las mismas costumbres que tú tienes en tu vida diaria. Lo convierte en una persona normal y deja de ser un genio. Solo porque de repente se ponía a platicar con otra gente de cosas muy interesantes, pero cuando regresaba a su casa se acostaba y se empezaba a rascar el ombligo, quién sabe. Ajá. Entonces, realmente nosotros hemos creado la percepción de los genios como una persona diferente a lo que es una persona normal. Imagínate, Alan Turing es la persona que creó la computadora. La computación, la rama de la computación. Exacto. La primer máquina programable y reprogramable. Entonces, esa persona, como nos la pintan en la película, porque yo vi la película del Código Enigma. Sí. En esa película él tiene una rara forma de comportarse con los demás,
y además es un trabajador compulsivo y también tiene una afición por el estar solo. Pero eso es lo que nos pinta la película. ¿Realmente Turing fue así? ¿Crees vos? ¿Realmente quería estar solo o le era difícil estar acompañado? Porque yo en algunos momentos me he sentido muy triste y he querido estar con alguien, pero se me hace difícil estar con alguien, así que Entonces, aunque quiera, no puedo. Así que entonces, imagínate, si Turing no fue así, entonces lo que nosotros estamos creyendo como genios es la sociedad, como la sociedad nos lo ha venido dando. Entonces, gracias a los componentes que la sociedad nos da, nosotros creemos que los genios eran raros. E imagínate, no lo eran. Imagínate, los genios se comportaban así como nosotros también lo hacen. Entonces, ¿qué caracteriza a un genio entonces? nada. Un genio es una persona que nosotros decimos que es genio. Exacto, porque imagínate, otra persona que podemos resaltar, Tesla. Tesla inventó mucho del mundo moderno. Inventó las comunicaciones, inventó la corriente alterna, la descubrió, inventó los rayos X, inventó también lo inalámbrico. Exacto. Entonces, gracias a él tenemos wifi. Gracias, Tesla. Si no lo subimos, échenle culpa a Tesla, por favor. Entonces es la vida de Tesla. La vida de Tesla se nos ha dicho que siempre fue una persona que ha sufrido bastante por cuestiones de la vida. Le han quitado sus patentes, le han quitado el reconocimiento, murió pobre con sus palomas. De hecho, la mayoría que conoce a Tesla muy probablemente no lo conoce por libros de texto del colegio, porque sigue sin enseñarse la biografía o la historia de Tesla en los colegios. Exacto. Yo, por ejemplo, me sé la biografía de Tesla no porque me lo enseñaron en el colegio, sino porque la he encontrado en internet realmente, de personas que mencionan que Tesla fue un grandísimo genio que no fue reconocido. Después de un pequeño problema que tuvimos acá, Tesla, la biografía de Tesla, yo me la encontré en internet. Así que realmente no me la enseñaron en el colegio, porque Tesla sigue sin enseñarse en el colegio. Son genios incomprendidos, como por ejemplo en el colegio no analizamos poesía de Baudelaire, no analizamos poesía de Rimbaud, porque son poetas malditos. Son poetas que directamente lo dice el nombre, nadie lo reconoce. Entonces, a la conclusión que nosotros llegamos es que el genio lo creamos nosotros. El genio lo crea la sociedad. El genio, por ejemplo, yo puedo decir que para mí Eduardo es un genio por el hecho de que yo lo veo diferente y le tengo un reconocimiento hacia él. Sin embargo, eso no quiere decir que para los demás él es un genio, ni para la sociedad es un genio. Por ejemplo, Einstein para nosotros sí es un genio. Sin embargo, para muchas personas Einstein no fue más que... Era un farsante, decían algunos. No estoy de acuerdo con esa opinión, pero algunos dicen que Einstein era un tremendo farsante que no servía para nada. Pero a ver, ¿qué hiciste vos? Entonces el genio no nace, se hace. El genio... Y no solamente se hace a sí mismo, sino que nosotros lo hacemos a él. Exactamente. El genio no depende solo de sí mismo, no depende de su inteligencia ni de su creatividad. El genio depende de la aceptación social. Van Gogh, si nadie lo hubiese conocido, no sería nadie, no lo conoceríamos. Porque él tampoco se esforzó en ir y vender sus cuadros y decir, miren, yo soy el gran pintor Van Gogh. Exactamente. Y si, por ejemplo, Einstein hubiese escrito la teoría de la relatividad, la hubiera publicado, nadie le hubiera hecho caso, porque lo hubieran tomado como,
Ok, una teoría más. ¿Hubiese sido un genio también? De hecho, se dan bastantes casos de personas que publicaron un mismo estudio o un mismo postulado y 10 años después otra persona descubre lo mismo y se hace popular. Sí, es bien irónico. Sí. Entonces, esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado. Los genios no nacen, Se hacen. los genios se hacen. Y no se hacen solamente a sí mismos, Los hacemos nosotros. los hacemos nosotros. Por lo tanto, todo aquel que tenga una facilidad para hacer las cosas y venda muy bien eso que hace y se caracterice por ser un tanto diferente a lo demás, Probablemente sea genio. probablemente nosotros lo creemos Exacto. como un genio. Así que eso es todo por hoy. Sí, ya nos pusieron quejas. Sí, nos dijeron que teníamos que cortar un poquito más el podcast. Y esta ocasión lo vamos a hacer de 40 minutos. Sí, lo cortamos 20 minutos, que ya es algo. Ya es algo. Entonces, hasta acá lo dejamos. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana.